Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios de estar en su casa hoy? Él es Dios. Pero yo siempre he dicho, para todo el mundo Él es Dios, pero para mí es mi Padre. Amén. Para ti, para mí es nuestro Padre. Literalmente, hermano, los hijos de tus padres, de ambos o de cada uno de ellos, son tus hermanos. Pero tú y yo hemos nacido del Espíritu de Dios. Amén. Del interior de Dios naciste tú y nací yo. Y por eso somos literalmente hermanos. Más que hermanos de carne. Porque la carne se quedará aquí. Y cuando nosotros vayamos a su presencia, hermano, su Espíritu en nosotros es lo único que quedará. Amén. Así que por eso es que somos hermanos. No podemos vernos de otra forma. De la misma manera que tu familia te duele y tú dices, es que es mi carne, me duele. Sí, es mi sangre. Pues en nosotros es nuestro espíritu y es más fuerte que la sangre, es más fuerte que la carne. ¿Cuántos dicen amén? Deberíamos decir lo mismo, es mi espíritu, me duele. Amén. En el nombre de Jesús, es mi hermano. Usted es mi hermano. A un lado de usted, adelante, hay hermanas, hermanos, literalmente nacidos directamente de Dios. Sí, cubiertos por carne que tuvo otra familia, sí, otros papás, otras mamás, pero adentro de esa carne existe un espíritu que fue dado a luz directamente por Dios. Amén. Y adentro de cada uno de nosotros vive, y por eso es que somos hermanos. Los genes de Dios están en tu interior. Y aunque a algunos se les oye raro decir esto, es verdad. Todo lo que Dios es, está en tu interior. No estoy diciendo que tú seas Dios, no. Estoy diciendo que tú eres el único ser de todo el universo, hecho exactamente a la imagen, semejanza, naturaleza de Dios. Amén. Así que gracias a Dios porque hoy estamos en la casa de nuestro Padre. Sí. Gloria a Dios porque hoy vamos a escuchar palabra de Él. Vamos a tener ministración. Hoy Dios va a bautizar con su Espíritu Santo a todos ustedes en el nombre de Jesús. A todos aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Todos aquellos que no hablan en lenguas, hoy hablarán en lenguas. ¿Cuántos sienten algo, mariposas en el estómago? Como, ¿de qué se va a tratar? Yo ya quiero, ya apúrese, pastor, hombre. ¿Cuántos trajeron Biblia, hermano? Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción y con denuedo. Créalo, esto es verdad. No le estoy haciendo decir algo que me gustaría que sucediera. Es literalmente cierto esto que decimos, amén. Y decimos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás seré el mismo. Ahí lo tienes. Vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Tocaré de manera muy breve acerca de los dones. De hecho, demasiado breve. Solamente para derribar una fortaleza que por ahí se nos ha enseñado a lo largo de nuestra vida, y que yo quiero que hoy sea derribada para que la palabra de Dios permanezca. No voy a hablar a fondo, lo hablaré en otra ocasión. Si usted así lo quiere, yo creo que sería bueno hablarlo de hoy en 8 días, pero hoy lo voy a centrar nada más en el bautismo del Espíritu Santo y en específico en el hablar en otras lenguas. Amén. Marcos 6, 17, perdón, tenemos antes, creo que no recuerdo, tengo ahí un versículo antes. Mateo 3, 11. Es Juan
Juan el Bautista diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Generalmente los gobiernos, hermano, tienen su propio código para poder comunicarse con sus tropas. En medio de la guerra y de circunstancias muy difíciles, establecen códigos a través de los cuales pueden comunicarse para, en caso de ser capturados, en caso de estar en peligro, puedan ubicarlos sus compañeros y puedan de esa manera realizar las misiones que se les encomiendan de una mejor forma. El reino de los cielos no es diferente. Sabe que estamos en una guerra, es una guerra espiritual, y en esta guerra también el Señor ha establecido códigos, ha establecido la forma de comunicarse con nosotros. Dios lo ha hecho a través del don de hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas, hermano, es un código que mentalmente no podemos descifrar, pero que espiritualmente establece una comunicación directa entre Dios y tú. Y de hecho, cuando digo y tú, me estoy refiriendo al verdadero tú, es decir, al hombre interior que eres tú. No le habla a tu mente, no le habla a tus emociones, le habla a tu espíritu, y tu espíritu habla con Dios. Y establecen un lenguaje a través del cual ni siquiera el enemigo sabe lo que ustedes están hablando. Tu espíritu le dice a Dios lo que realmente necesitas, lo que realmente requieres, lo que de verdad es una necesidad o una prioridad en tu vida. A veces tú crees que lo que te hace falta en la vida es algo, pero tu espíritu sabe qué es lo que realmente necesitas. Entonces, cuando hablas en lenguas, lo que realmente requieres es el espíritu diciéndoselo a Dios: mira, él o ella te ha pedido esto, pero lo que realmente ella necesita es esto. Es una comunicación, es una intercesión entre Dios y tu espíritu. Marcos 16:17 nos habla también de esto. Tiene que ver todo con el bautismo en Espíritu Santo. Marcos 16:17 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. ¿Sí? Déjame decirte otra cosa más. Cuando tú aceptaste a Jesús, el Espíritu Santo vino a vivir en tu interior. Amén. El Espíritu Santo llegó y entró en ti. Ese no es el bautismo en el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo haciéndote nacer de nuevo y viviendo en tu interior. Es decir, si ya aceptaste a Cristo, todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Amén. Pero aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Es más o menos como en este momento tu servidor, se los he ejemplificado antes, ya me tienen completamente dentro del templo. No me falta un brazo, no me falta un pie, estoy completamente en el interior de este lugar. De la misma manera el Espíritu Santo está en tu interior desde que aceptaste a Jesús. Pero sucede que traigo $1,000,000 para cada uno de ustedes. Y ustedes se han conformado con tenerme aquí en el interior. Y estoy listo para poderles dar ese $1,000,000 a cada uno. Pero sucede que no saben que lo traigo para ustedes. Así que tal vez uno que otro habrá recibido ese $1,000,000, pero la mayoría no sabe que necesita recibirlo. Amén. Ya tienes al Espíritu Santo, pero Él trae cosas que quiere que tengas y no las has recibido. Y la Biblia dice, hermano, que cuando el Espíritu Santo te bautiza, la señal de que has sido bautizado es el hablar nuevas lenguas. Yo sé que algunas iglesias, con todo respeto, han enseñado que no todos hablan en lenguas. ¿A alguien le enseñaron algo así? No todos hablan en lenguas, solo algunos y no todos. Qué bueno, porque no tendremos que derribar ningún argumento ni ninguna fortaleza entonces. Pero en la iglesia donde yo crecí sí nos enseñaron eso. Solo algunos hablan en lenguas. Pero la Biblia dice que estas señales seguirán ¿a quiénes? A algunos de los que creen.
¿Verdad que no dice de esa forma? A los que creen, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios, pero también hablarán nuevas lenguas. Así que Jesús les habló a los discípulos antes acerca de hablar nuevas lenguas, antes de su ascensión. Jesús les recomendó a los discípulos que no se fueran de Jerusalén con el propósito de que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo y hablaran en otras lenguas. Por ahí tengo Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Ahí está. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Es la promesa de quién? Del Padre. También es la promesa de Jesús. Él dijo, si yo no me fuere, no vendría el Consolador, mas si me fuere yo lo enviaré. Es decir, él también es promesa de Jesús. La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Porque el pastor ciertamente los bautizó con agua. Eso sí lo puede hacer un hombre, un ser humano. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dos experiencias: el bautismo en agua, que puede ser ministrada, hermano, por un ser humano, y otra experiencia que es el bautismo en Espíritu Santo, el cual depende únicamente de Dios. Yo no puedo a voluntad propia bautizarte en el Espíritu Santo. Sin embargo, Él quiere bautizarte a ti con el Espíritu Santo. Amén. Es su anhelo, es su deseo. Si tú crees que tú lo anhelas, no se compara con lo que Él anhela, bautizarte a ti con el Espíritu Santo. Y que se manifieste hablando en otras lenguas. Algunos de ustedes han escuchado, bueno, más bien, levanten la mano quien nunca ha escuchado a alguien hablar en lenguas. Nunca, jamás. Han visto programas en la televisión de cristianos hablando de repente en un lenguaje raro. ¿Quién sí lo ha escuchado? ¿Sí? Ese lenguaje raro que llamamos raro es el hablar nuevas lenguas. Pastor, pero no le entiendo nada. Es bíblico de que no le ibas a entender nada y que la revelación de lo que se dice vendría también por otro don que se llama interpretación de lenguas. Pero eso también te voy a hablar en un momento. Así que los discípulos se quedaron esperando ahí, hermano. Ahora, podemos brincarnos, no lo puse allí, Miguel, pero en la parte de abajo el verso 8, fíjate lo que ocurriría cuando viniera el bautismo en Espíritu Santo. 1.8, Hechos 1.8, en la parte de abajo de la Hechos 1.8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No cuando haya entrado en ti, sino cuando haya venido sobre ti. ¿Qué recibirás? Poder. Es un poder. Es el poder de Dios. Amén. Literalmente todo lo que Dios puede hacer viene sobre ti. Amén. Ahora, Hechos 2, capítulo 2, verso 1 en adelante, hermano Miguel, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, por eso es que a los que hablamos en lenguas nos bautizaron, nos pusieron el nombre de pentecosteses, porque hablamos en otras lenguas. Amén. Entonces, creo que todos los que estamos aquí venimos de iglesias pentecosteses. Alguno habrá nacido en una iglesia bautista. Generalmente ahí no se enseña esto. No quiere decir que ellos no sean cristianos, sí lo son, porque tienen el Espíritu Santo en su interior, pero no está el poder sobre ellos, a menos que ellos obviamente lo hayan recibido y hayan abierto su corazón a esto. Pero generalmente en una iglesia bautista no se enseña así. Se lo digo como un brevario cultural nada más. Amén. Pero no somos mejores que ellos, ni ellos mejores que nosotros. Son nuestros hermanos. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es importante. Y yo creo que hace rato estaba orando y yo estoy convencido que Dios nos habló acerca de andar en amor con el propósito de este día. Todos unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese día
el Espíritu Santo entró a la tierra y con él todos los ángeles del cielo entraron a la tierra. Por eso es el estruendo que se oyó. Se oyó como si algo explotara. Y el Espíritu Santo entró con todo su poder a esta nación, a esta tierra. Amén. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. También aquí quiero aclararte, hermano, no todas las experiencias de bautismo en el Espíritu Santo son iguales. El hermano Fernando Rodríguez de Filadelfia, de Morelia, él dice que cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo fue en un rancho y que las vacas empezaron a cantar. Así que eso no quiere decir que ahorita que seas bautizado vas a oír vacas cantando, o sea, no, ¿sí? Cada experiencia es distinta. No, si alguien te dijo, es que va a pasar esto, no es cierto. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Amén. Así que también para que lo vayas tomando en cuenta. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas lenguas de fuego, hermano, yo he visto dibujitos de la escuela dominical donde parece un encendedor con una llamita de este tamañito aquí. No, hermano, no era, esas no es a lo que se refiere la Biblia. Lenguas de fuego era una llamarada completamente y moviéndose de esta manera. Por eso era lenguas de fuego, pero muy grandes sobre cada persona. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por eso escuchas de repente pastores o predicadores que a media prédica se emocionan y de repente dicen, ¡oh, rambarajasanda, rajasibra! Y dice, ¿eso qué fue? Bueno, habló en lenguas. Pero no tienes que hablar exactamente igual que yo. Tal vez algunos va a ser un simple tartamudeo, como un ratatatata. Ese es. De repente, ahorita que les ministremos, ustedes van a empezar a sentir que la lengua no puede fluir. Y si ustedes paran de hablar, entonces no podrán hablar en otras lenguas. Es algo muy suave, hermano. El Espíritu Santo no viene y te agarra la boca y te hace así. O sea, digo, para que no vayas a pensar. Es algo muy ligero. De repente estás hablando y dices, Señor, y suéltalo. No se requiere más. Amén. Déjalo fluir, déjalo. No te asustes. En la medida en que lo permitas, va a ser una experiencia muy personal. Tú te habrás dado cuenta en tu interior. Algo sucederá en tu interior. Y te darás cuenta que acabas de ser bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Es por fe. Dios hoy te va a bautizar. No va a ocurrir, no se va a oír un estruendo desde el cielo, tal vez, puede ser que sí también, porque Dios es soberano y Él puede hacerlo si Él quiere hoy. Amén. Así que la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo fue hablar en otras lenguas, porque van de la mano. 8 años después de Pentecostés, vemos a Felipe anunciando el Evangelio a la gente que está en Samaria. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versos 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, otra vez ahí hay algo de unidad, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es algo que va unido también. Hay una alegría interna, hay una alegría que fluye de adentro cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. No es una alegría emocional. Verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban en agua hombres y mujeres. Verso 14, estoy brincando para ahorrar tiempo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verso 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Es una segunda experiencia. Verso 16, ya habían aceptado a Cristo.
Pero ahora viene una segunda experiencia después de aceptar a Cristo. Es decir, ya había entrado el Espíritu Santo en ellos. Ahora esta segunda experiencia es ser bautizados en el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en agua. Entonces les imponían las manos, ¿y qué pasaba? Y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, estas escrituras nos muestran que hay una experiencia subsiguiente a la salvación llamada bautismo en Espíritu Santo. En Samaria ya eran cristianos todos, pero en esa segunda experiencia el Espíritu Santo venía sobre ellos y les hacía hablar en otras lenguas. Amén. Así que primero nacemos de nuevo y después recibimos el Espíritu Santo. Pastor, pero yo no he sido bautizado en agua. No importa. Tu servidor fue bautizado en el Espíritu Santo mucho antes de ser bautizado en agua. A la semana de convertido. Estábamos en otra reunión y de repente empezaron a orar y yo empecé a sentir mucha alegría. Y yo no me quería reír porque yo decía, ¿qué van a decir? Me estoy riendo en la iglesia. Y me aguantaba. Y de repente no pude soportarlo más. Y empecé a reír y empecé a hablar en otras lenguas. Y empecé a reír al mismo tiempo y hablando al mismo tiempo. Amén. Entonces, y fui bautizado en agua 6 meses después. Así que si tú no has sido bautizado en agua, eso no es impedimento. Si has aceptado a Cristo, estás listo para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que hablar en lenguas es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo? Mira Hechos 8, versos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Verso 19, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora tú dices, ¿y ahí donde dice que hablan en otras lenguas? Ok, la palabra vieron del versículo 18, hermano Miguel, por favor. Verso 18 dice, cuando notó, ese es en griego. ¿Por qué notó que habían recibido en el Espíritu Santo? Algo sucedió para que él se diera cuenta. ¿Sí? ¿Qué crees que era lo que sucedía? Y él se dio cuenta. Pues que hablaban en otras lenguas. Por eso dijo, denme a mí ese poder. Por eso es que también al problema, a la corrupción de cobrar por milagros o de cobrar por ministrar a la gente, se le llama simonía. Por este hombre, por Simón. Querer ganar dinero con las cosas de Dios. Se le llama simonía. Digo para los que no lo sabían. Ahí nos gusta también algún cápsula cultural también, amén. Entonces, él notó algo, notó que hablaban en lenguas y por eso pidió. ¿Qué fue lo que notó? ¿Sí? Como para desear imponer las manos sobre los demás y que recibieran el Espíritu Santo, notó la evidencia de hablar en otras lenguas. Mira, 10 años después de Pentecostés, Pedro fue a la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, verso 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, fíjate que ni siquiera les impuso las manos. Así que de repente puedes empezar a hablar en lenguas a una media enseñanza, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo creo que era tipo pastor de Rema, que quizás estaba tardando y el Espíritu Santo dijo, yo ya no aguanto, y ¡pum!, cayó sobre ellos. Amén. Esas risas me incomodan. No se crea. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabían que había venido el Espíritu Santo sobre ellos? Verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Te das cuenta? Eso fue lo que convenció a Pedro y a los fariseos o a los acompañantes de él
de que habían recibido el Espíritu Santo y de que Dios no hacía acepción de personas. 20 años después, Pablo viaja a Éfeso. Fíjate bien, Efesios capítulo 19, perdón, Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, verso 2, les dijo, fíjate lo que les preguntó, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando qué? ¿Cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Por eso no lo habían recibido. Verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista bautizaba para que se arrepintieran. Tú y yo no nos bautizamos para arrepentirnos. Nos bautizamos como resultado de que ya aceptamos a Jesús. Amén, y de que ya fuimos perdonados. ¿Sí? Pero Juan no bautizaba de esta manera. Así que ellos se bautizaron solamente de, ¿estás arrepentido de tus pecados? Sí. Pues entonces, bautízate. Eso era lo que hacía Juan. Así que así bautizaron a estas personas. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es decir, todavía no lo conocían, pero les decía que se bautizaran como una muestra de fe. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que hay algunos lugares donde te dicen, no te pueden bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te deben de bautizar en el nombre de Jesús. Pero ese es un error. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, ellos fueron bautizados solamente en el bautismo de Juan el Bautista. Es decir, no en el nombre del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Y Pablo lo que les dice es, bautícense como lo ordena Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Cuando oyeron esto, verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok, voy a meterme un poquito aquí. ¿Quién puede profetizar? Y no estoy preguntando quién de ustedes, es ¿quiénes tienen el poder de profetizar? Levanten su mano. Todos. Todos. Esa es la realidad. Pablo en 1 Corintios 14 dice, señores, yo sé que todos hablan en lenguas, pero cuando hablan en lenguas, ustedes se edifican, se fortalecen, pero la iglesia queda sin fruto. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero sobre todo que todos profetizaran. Y lo hablo abiertamente porque en las iglesias a veces se ve al que profetiza como alguien muy especial, que tiene un don que solo Dios le quiso dar a esa persona y quién sabe por qué a él lo escogió. No, tienes el Espíritu Santo en ti, fuiste bautizado en el Espíritu Santo, puedes profetizar. ¿Cuántos tienen el don de fe? Todos. Ok, voy a explicarlo mejor, porque eso que dije no queda un poco muy abierto, así muy... ¿Cuántos de ustedes hoy hoy ya fueron bautizados todos con el Espíritu Santo? Así que el Espíritu Santo estará en el interior de todos ustedes, y es el Espíritu Santo el que tiene los 9 dones. Amén. Él los tiene. Lo digo con todo respeto, digo porque también no sé cómo lo enseñan en la iglesia de donde nos visiten, y lo digo con todo respeto, amén. Pero la realidad es esta: el Espíritu de repente me puede dar una palabra profética, y eso que yo nunca había profetizado. ¿Y por qué, pastor? Porque lo da como Él quiere. Pero no dice que te dio un don, dice que lo reparte como Él quiere. De repente yo soy una persona que soy muy usado en el don de profecía, y llego a un lugar donde hay enfermos,
y recibo una palabra de Dios. El Señor dice que es su voluntad sanarlos a cada uno de ustedes. Ya les di la palabra profética. ¿De qué les sirvió? De nada. ¿Qué don necesita manifestarse ahí? De sanidades. Dios no hablará una palabra de conocimiento en medio de los enfermos a menos que sea necesaria para que sane. Amén. El Espíritu Santo de repente pondrá o manifestará el don necesario para ese momento y te va a usar a ti. Amén. Por eso es que no debemos de tener cuidado. Hay una diferencia entre ser profeta y una diferencia, o es diferente con el tener el don de profecía. El don de profecía es solo cuando Dios te inspira, cuando Dios te dice, di esto. El profeta, en cambio, puede tener palabra a placer, cuando él quiera, porque es uno de los 5 ministerios. El pastor es pastor ¿cuándo? Siempre. Te puedo dar una enseñanza, puedo orar por ti, así que las 24 horas del día soy pastor. El maestro puede enseñar las 24 horas del día. El evangelista puede predicar a Cristo las 24 horas del día. El profeta también. Esa es la diferencia. El don de profecía se manifiesta nada más de repente. Y la persona que habló de repente puede no volver a profetizar en un muy largo rato. Pero el profeta simplemente es que te acerques y tiene palabra. ¿Sí? Él de repente se ve impulsado a acercarse con alguien y dice, tengo algo para ti, ven para acá. Y pum, te lo dice. Amén. Así que esa es la diferencia. Hay más cosas, pero no quiero entrar a fondo porque entonces dejo de explicar esto. Y esto es muy amplio también. Pero tú tienes los dones, los 9. El Espíritu Santo está en ti y Él es el que manifiesta los dones. Y puede manifestar cualquiera de los 9 en el momento que Él quiera, a través de ti. Amén. Así que olvídate que yo nada más tengo el don de profecía. Yo nada más tengo el don de palabra de conocimiento. Yo nada más tengo el don de fe. Ese es el único don que yo me conozco. No. Porque si fuera así, Pablo no le diría, yo quiero que todos profeticen, si nada más son algunos. Amén. Ahorita vamos, no sé si hoy, pero tal vez para la próxima semana, no lo sé, dependiendo de lo que el Señor nos vaya indicando. Pero Pablo anuncia acerca de hablar el Espíritu Santo y estas personas no sabían de su existencia. Sin embargo, impuso sus manos sobre ellos y lo recibieron, teniendo como evidencia, ¿qué cosa? Hablar en otras lenguas. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen todavía dudas acerca de que si eres bautizado en el Espíritu Santo, hablarás en otras lenguas? Hasta ahí queda claro también. Si hoy me van a bautizar en el Espíritu Santo, si el Señor me va a bautizar con su Espíritu, la evidencia será que hablaré en otras lenguas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y todos. Amén. Ahora, te voy a dar algunas razones por las que deberías, a partir de hoy que lo recibas, siempre orar en lenguas. Siempre. Fíjate, primera razón, cuando oras en lenguas, es tu espíritu el que ora. Primera de Corintios 14:14, en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí lo tenemos. Primera de Corintios 14:14, Palabra de Dios para Todos. ¿Podemos buscarlo ahí en Cantos, por favor? Yo no sé, yo me acuerdo que sí lo había metido, pero bueno, ok. Ahí está. No, Primera de Corintios 14:14. Ese es 14:4. Amén. Ok, ahí está, mira. Lo tenía en otra versión.
Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Perdón, no es Ok, no era exactamente, yo lo tengo en esta versión. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. ¿Quién ora? Tu espíritu. Y aunque es mi espíritu el que ora, mi mente no entiende nada. Mi mente no entiende nada. Amén. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Es tu espíritu, hermano, el que se activa y domina todo tu ser completo cuando oras en lenguas. Cuando tú estás orando, cuando llega un momento en que no sabes qué hacer, cuando ya le has llamado la atención a tu hijo varias veces, ya por la buena, ya por la mala, ya utilizaste la vara, ya lo amenazaste y de todas maneras siguen las cosas, y de repente llegas y dices: Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé ya qué hacer. Algunos han llegado al punto de esa desesperación que se siente y dices: ¿qué hago? Lo mejor es empezar a orar en lenguas, que tu espíritu ore. Amén. Empezar a hacer y es tu espíritu el que ora, y el Señor va a dar una respuesta directamente a tu espíritu, lo cual será una revelación para ti en su momento de cuál es la medida a seguir, qué es lo que tienes que hacer. Amén. Es tu espíritu. Tu mente no entiende nada, pero una vez que llegue a tu espíritu, será en un tiempo más, en unos días puede ser, una revelación de sabiduría que te indicará qué hacer en ese momento. Lo mismo es cuando no sabes cómo enfrentar ciertas situaciones. De repente despiertas. Te he contado alguna vez, yo desperté una vez cuando era estudiante en Morelia, y lo primero que se me vino a la mente fue mi mamá. Y dije: mi mamá está en problemas. Inmediatamente supe que mi mamá estaba en problemas, y algo dentro de mí me dijo: ora. Y yo dije: ok, oro, pero ¿qué oro? Entonces lo que dije: ok, no sé cómo orar, pero mi espíritu sí sabe qué está pasando. En el mundo espiritual no hay distancias. Amén. Y el Señor revela a mi espíritu que había un peligro. Entonces lo que empecé a hacer fue tratar de orando unos 15, 20 minutos en lenguas. Y de repente me vino a la mente: ve a buscarla. Y yo dije: ¿a dónde voy a buscarla? Y dije: a la central camionera. Y fui a buscarla a la central camionera y no había nadie. Y pregunté con la línea que llegaba, que mi mamá usaba, y le dije: oiga, ¿ocurrió algún accidente de algún autobús de Lázaro Cárdenas para acá? Y él dijo: no, ¿usted sabe algo? Le dije: no, nomás quería preguntar. Y salí en la parte del frente de lo que era la antigua central camionera de Morelia. Y me acuerdo que de allí seguí orando otra vez en lenguas y no sabía qué hacer. Y de repente me vino a la mente el Seguro Social, y volteé hacia la derecha y alcancé a ver, todavía se veía el edificio del Seguro Social. No sé si hoy todavía se alcance a ver desde ahí, pero lo vi. Y entonces cuando lo vi pensé rápido y fui a urgencias, y entré rápido por urgencias y no había nadie, y me salí. Y en ese tiempo, ahora ya no es así, pero en ese tiempo salías tú de urgencias y había unas escaleras directamente hacia la calle de Nocupétaro, creo que se llama Nocupétaro. Y ahí estaban esas escaleras, y ahí me quedé en la parte de arriba y seguí orando. Cuando de repente se paró el taxi, un taxi enfrente, y bajó la hermana Domi, la esposa de mi hermano José, con la parte de su frente abierta. Y cuando ella la vi bajar, entonces yo bajé rápido, y mi mamá bajó después de ella y me dijo: hijo, nos volteamos, se volteó la camioneta. Y de repente reaccionó y dice: ¿y a ti quién te avisó? Le dije: el Señor. Y ellos se voltearon a ver, recuerdo muy bien, las tres, porque iba otra hermana que ya está con el Señor, no por esa razón, pero ya hoy en día está con el Señor. Y dijeron: ¿el Señor le avisó? Y ellas me dijeron: es cierto, o sea, no había celulares en ese tiempo. No echen cuentas tampoco, por favor. Sí. Y nadie me avisó, y yo estaba en el hospital en urgencias ya esperándolas. Pregúntenle a mi hermana Domi. Gracias a Dios que la tengo, o que Dios la tiene aquí con nosotros. Amén. Ella sabe que es verdad lo que estoy diciendo y no estoy exagerando ni un solo punto. ¿Qué fue lo que me hizo tomar esas decisiones? Hablar en otras lenguas.
El saber, y de repente recibir, vete rápido al hospital. Y ahí voy corriendo al hospital. Llegué, de verdad, yo creo salgo de urgencias, me quedo parado, oré unos 2 minutos en lenguas cuando se estacionó el taxi. Y mi hermano José se había quedado en Pátzcuaro, donde habían tenido el accidente. ¿Sí? Así que para eso es para lo que sirve, hermano, orar en lenguas. Tu espíritu ora, aunque tu mente en ese momento no entiende nada. Tú me escuchas hablar así, ¿cuántos entendieron? Puede ser, alguien puede interpretar lenguas de repente. Y de repente, de todas maneras, algo llegó a mi mente. Dios respondió a esa oración que mi espíritu estaba haciendo con Él, lo reveló en mi espíritu, y de ahí, hermano, alguna vez te voy a enseñar cómo pasa de tu espíritu hasta tu mente una revelación. Una vez lo intenté enseñar y nadie me entendió, por eso dije ya no vuelvo a intentarlo. Sí, pero ese proceso que normalmente tarda un poquito más de tiempo, ese día se dio de manera automática. Entonces por eso es importante orar en lenguas. Amén. Cuando no sabes qué trabajo tomar, tienes 2 opciones. Tienes 2 negocios a los cuales podrías acudir y no sabes a cuál, y quisieras hacer las cosas de la manera que Dios quisiera, ora en lenguas. Amén. Segunda razón por la que deberías de hablar en lenguas. 1 Corintios 14:4, ahora sí, de la Nueva Traducción Viviente. La segunda razón por la que debes de orar en lenguas es porque tu espíritu se edifica o se fortalece cuando oras en lenguas. Amén. Cuando yo estoy haciendo mi espíritu está fortaleciéndose. Es como agarrar las pesas, ¿sí? Y cada vez que estoy orando en lenguas, ahí está el espíritu. Ya cuando dejas de hablar en lenguas, el espíritu se mira al espejo. Me veo bien, cada día hablando más en lenguas. Wow. ¿Sí? Por eso es que el día que este cuerpo ya no me estorbe, entonces a lo mejor en el cielo no me vas a conocer, porque estaré muy fuerte, muchos músculos. ¿Sí? De repente pasar y diré, hola hermanos, ¿cómo están? Porque hablar en lenguas fortalece tu espíritu. Amén. Mira lo que dice: la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero que el que dice una palabra de profecía fortalece a la iglesia. Pablo estaba diciendo, señores, qué bueno que hablen en lenguas, pero lo más importante es que profeticen para que fortalezcan a todo el cuerpo de Cristo. Amén. Tercera razón: cuando oramos en lenguas, hablamos a Dios y lo magnificamos. Mira lo que dice 1 Corintios 14:2, versión Palabra de Dios para Todos. Espero que ahí sí esté. Ahí está. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Por eso Pablo dice, hablas en lenguas, entonces no hables en la iglesia en lenguas, a menos que haya quien la interprete. Amén. A menos que haya quien la interprete. ¿Quiénes pueden interpretar lenguas? Tienen la capacidad, todos, no han desarrollado el don, pero todos tienen la capacidad. Por eso Pablo dijo, hermano, el que habla en lenguas, pídale a Dios también poder interpretarla. Amén. Todos deberíamos, de hecho, interpretar nuestras lenguas, porque en las lenguas también va la respuesta de Dios para ti. Y de repente te dice, no tomes ese trabajo donde te van a pagar 20,000, 30,000 pesos a la semana. Toma el de 2,000 pesos a la semana. Y tú dices, Señor, pero yo sé por qué. El otro es un mal negocio. Yo sé por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Y eso te ayuda. Interpretar tus lenguas te hace saber que la respuesta de Dios para ti también. Amén. Ok, pero de eso hablaré más adelante. No les aseguro la próxima semana, porque hay muchas cosas que compartir todavía. Número 4. Orar en lenguas es orar en el Espíritu, lo que es parte de nuestras armas espirituales contra Satanás. Mira lo que dice Efesios 6:18, Nueva Traducción Viviente. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo debes de orar en el Espíritu? ¿Orar en lenguas? Orar en el Espíritu es eso, hermano, orar en lenguas. Y en todo momento y en toda ocasión. A veces estoy haciendo un trabajo, a veces estoy haciendo algún arreglo por aquí, y mientras lo estoy haciendo estoy y de repente he soltado, he dejado lo que estoy haciendo, he dejado ahí el taladro aún conectado, y corro a hacer algo que Dios dice, ve rápido y haz esto. Jerry Isabel un día estaba trabajando también en la iglesia, estaba con un taladro arreglando algo,
Y de repente, hablando en lenguas, Dios le dijo: quiero que te vayas rápido, lo más pronto que puedas, solo respeta los semáforos, le dijo. Y quiero que llegues a tal centro comercial y vayas hasta el área de herramientas, y ahí al pasillo de herramientas, y ahí te quedes. Y él no preguntó nada, bajó rápidamente el taladro, agarró su auto, se fue al centro comercial, buscó el pasillo donde estaban las herramientas y ahí se quedó. Y de repente llegó un hombre y le dijo: ¿usted es Jerry Isabel? Y él dijo: sí. Dios me dijo que viniera a verlo y que aquí lo iba a encontrar. Él dice que usted iba a orar por mí y me iba a enseñar acerca de sanidad divina. Me detectaron cáncer, pero que una vez que usted me imponga las manos quedaré sano. Y fue real, quedó sano. Así, hablar en otras lenguas es otra dimensión, es sobrenatural. Sí, los que te oigan te van a decir: estás loco, son unos fanáticos estos. Pero solo Dios, hermano, sabe el código entre tú y yo, es la clave entre él y yo. Es el, ¿cómo se llama? El walkie-talkie entre Dios y nosotros. Amén. Así que cuando oras en lenguas, también estimulas tu fe. ¿Sí? Si estabas a punto de rendirte, si estabas a punto de cerrar ese negocio, si estabas a punto de decir: no sanaré, a punto de decir: creo que nunca sucederá lo que Dios me ha prometido, ora en lenguas. Mira lo que dice Judas, capítulo 1, verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu Santo. Amén. Estoy a punto de rendirme, estoy a punto de decir: ¿saben qué? Siempre no, me rindo, no haré nada, no creeré más, ya me cansé. Dios no ha respondido. ¿Alguien se ha sentido alguna vez así? Bueno, es el momento de orar en lenguas. Es el momento de orar, porque si oro con mis palabras diré: Señor, me fallaste, creo que no cumpliste. Así que no quiero decir eso, así que solo eso estimulará mi fe. Razón número 6. Orar en lenguas nos ayuda en nuestra vida de oración. Mira Romanos 8:26, por favor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son esos gemidos indecibles? Indecibles. Amén. Intenta hacerlo ahora que todavía no estás bautizado y verás que no es tan fácil. Y luego cuando pases lo harás y dirás: ahora es fácil, porque ahora es el Espíritu Santo a través de ti. Amén. Así que orar en otras lenguas, hermano, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos a veces cómo pedir. ¿Qué pediré? ¿Sí? Tu hijo hizo algo que tal vez tú no estás muy de acuerdo, pero ya lo hizo. Y ahora no, ni modo que pida: Señor, pues que le vaya pésimo, que me lo reprueben para que se le quite. No, si es su híjole, pero no puedo decirle que estoy de acuerdo. Así que, ¿qué oraré? Para saber qué orar. ¿Sí? Romanos 8:27, hermano. Cuando oras en lenguas, oras la perfecta voluntad de Dios. Y el Padre, es Nueva Traducción Viviente, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Él sí sabe lo que dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Amén. Él sí sabe. De repente yo digo: Señor, danos pantallas para que se vean ahí los versículos. Y empiezo y el Espíritu dice: mira, lo que realmente necesita Porfirio no es eso. Necesita primero pagar esas sillas. Así que antes de pensar en otra cosa, que sean las sillas. Padre, tú súplele esa necesidad. ¿Sí? Y Señor, necesitan un terreno antes también. ¿Sí? Así que también mejor. Y Él va por lo que es más necesario, por la perfecta voluntad de Dios. Amén. Esa es otra ventaja. Número 8. Esta les va a encantar. Orar en lenguas nos ayuda cuando tienes síntomas de enfermedad. Mira, déjame te lo explico. Romanos 8:26 otra vez. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es debilidad? Debilidad viene de una palabra griega que es asteneia.
Mateo 8:17 tiene esta palabra, pero en Mateo 8:17 dice: Él mismo tomó nuestras astenellas, ¿sí?, sobre el madero. ¿Qué serán esas astenellas? Enfermedades. Nada, es la misma palabra en griego, solo que aquí la tradujeron como debilidad. Así que el Espíritu nos ayuda en las enfermedades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando sientes que ya no puedes decir que crees, cuando ya te preguntan cómo te sientes y ya no puedes decir estoy sano, lo que debes de hacer es el Espíritu está hablando con Dios y diciéndole: Señor, gracias por haber llevado las enfermedades, sufrido los dolores de Porfirio, gracias que por tus llagas has sido curado, gracias por haber enviado su palabra y haberlo sanado. Él intercederá la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que la razón 9 para hablar en lenguas es que nos confirma que lo que hemos creído, que asistir a un lugar como estos, que creer la palabra de Dios y creer que la salvación solo es a través de Jesucristo, es verdad. Nos lo confirma. De repente a veces yo dudaba, yo decía, a lo mejor lo que yo estoy creyendo ni es lo que Dios quiere. Y me pasaban esas dudas por la cabeza. Pero yo decía, y entonces, ¿de dónde saqué esto? ¿De dónde supe cuándo ir por mi mamá? En una ocasión estaba ministrando por ahí cerca del 44 Batallón a una comunidad de como de 10 personas. Y iba a predicarles, iba a acabar la alabanza y entró una mujer por la puerta. Y cuando entró esa mujer por la puerta, Dios me dijo: ella trae un problema muy grave, ora por ella. Y entonces cuando Él me dijo eso, yo dije, ¿pero cómo oro? ¿No? Y empecé a orar. Y mi Dios me dijo: su hija está enferma de cáncer, pero cuando ores por ella, ella va a sanar. Y entonces, pero no estaba muy acostumbrado a esto todavía. Y entonces la persona que estaba tocando la alabanza, terminó la alabanza. Y yo me dio miedo decir, usted tiene un problema. Yo lo que dije fue, hay una persona aquí que tiene un problema muy grave, ponte de pie y vamos a orar por ti. No quise decir tu hija está enferma de cáncer porque me daba miedo que no fuera verdad y yo haber escuchado algo que no era cierto. Y no se paraba la señora. Y yo, bueno, vamos a pasar a la palabra. Y dije, no, algo me dijo, no pases a la palabra hasta que no ores por su hija. Y yo dije, wow. Y le dije, volteé y le dije a mi amigo, que por cierto está en Emanuel, Luis Gómez, él le puede confirmar esto también. Le dije, Luis, bueno, yo le decía de cariño Chori, toca otra alabanza. Y él dijo, ¿para qué? Le dije, tócala. Y empezó, y tocó la alabanza y terminó otra vez. Y entonces yo otra vez dije, hay una persona aquí, mira, ponte de pie, el Señor quiere ayudarte. Y no se ponía de pie. Y dije yo, ok, vamos a la palabra otra vez. Y me volví a regresar a la palabra. Y Dios me dijo, no pases a la palabra hasta que no ores por ella. Y dije yo, otra alabanza, Churi, ándale otra. Y otra vez, otra. Dijo, ¿para qué? Y entonces cuando él iba terminando la alabanza, algo de repente me entró el don de fe. Este es el don de fe, la manifestación del don de fe. Y de repente no lo pude sostener más. Y le dije, usted que acaba de entrar, Dios dice que usted tiene una hija que le detectaron cáncer y vino buscando solución a este lugar. Dice mi Señor que si usted la trae en este momento, oraremos por ella y ella sanará. Y cuando yo dije eso, Luis Gómez agarró y se me quedó viendo y le hace. Y entonces ella fue por la niña. Y en lo que ella fue por la niña se me acercó y me dijo, yo nunca me hubiera atrevido a hacer eso. Le dije, yo tampoco me quería atrever, pero ya no pude. Y entonces la trajeron, oramos por la niña y la niña sanó. Gloria a Dios, amén. Y le digo, ahí es gracias a Dios que tengo quien ahí, porque la hermana Mónica va y le pregunta, a ver usted Luis Gómez, a ver si es cierto lo que dice aquel. Y él le va a confirmar que es verdad, amén. Entonces es así, hermano. Me da la confirmación. Dios es real, Dios existe, Dios me ama y Dios me usa. Porque, a ver, entonces, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué lo que dijeron los médicos y después sanó? A ver, ¿por qué? Porque Dios es real y me da confirmación de que Dios existe y de que estoy en el camino de Dios y que lo que estoy creyendo es real. Así que
hermano, orar en lenguas, la última razón por la que deberías de hablar en lenguas es porque es un refrigerio espiritual. A eso de las 11 de la mañana, cuando has estado trabajando y no alcanzaste a almorzar, y alguien llega y te llega con un esquimo y con una torta de pierna, ¿cómo lo sientes? Eso, venga, así es para tu espíritu hablar en lenguas. Mira lo que dice Isaías 28:11. ¿Sí? Isaías 28:11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Verso 12. Verso 12, por favor. A los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Pero algunos no quisieron. ¿Sí? Eso es lo que trae orar en lenguas, hermano. La iglesia se ha estado peleando acerca de que si es, que si no es, que si ya pasó, que si no ha pasado. La realidad es que Dios sigue obrando a través de la lengua. Y te he dado 10 razones por las cuales Dios no nos las hubiera quitado, sabiendo lo necesarias que son. Amén. En un momento más, si pasa mi hermana, por favor, voy a ministrarte. Vamos a ministrarte, mi esposa, mi hermano Javier y algunos otros hermanos. Dios no viene y hace esto. Lo único que tienes es agradecerle que ya lo tienes, que Él te quiere bautizar en el Espíritu Santo, y es con voz audible. No hagas esto. Oh, Dios, Padre, mándame tu Espíritu Santo. No. Señor, gracias, en el nombre de Jesús, estoy listo. Espíritu Santo, ven sobre mí. Te alabo, Padre, te adoro, Señor, ven sobre mí. Estoy listo para recibirte, Padre. Y de repente, en un momento de tu oración, sigue orando hasta que de repente vas a sentir un ligero, muy ligero tartamudeo. No lo reprimas, déjate llevar. Y empezarás a hablar en otras lenguas. Inmediatamente sentirás algo diferente. No te puedo decir qué para no predisponerte, porque todos es diferente. Algunos sienten calor, otros sienten que algo entra por su cabeza, otros sienten que algo sube desde sus pies, otros sienten, cada quien siente distinto. Alguien de la alegría llora, otro de la alegría ríe, otros caen, otros, cada quien diferente forma. Amén. Así que si tú quieres recibir hoy, ser bautizado en el Espíritu Santo, te voy a pedir que pases al frente y que estés listo para recibirlo. Digas: estoy listo, Señor, por favor, lo anhelo, lo necesito, Padre. Señor, tú eres real, gracias. Pero hazlo en voz audible, no te dé pena, no te pierdas por pena uno de los más grandes regalos que Dios ha dado a la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, adora al Rey.